de los versículos 1 al 16. Yo leo el número 1, ustedes el 2 y nos unimos en el versículo 16. La palabra del Señor dice así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la tierra. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Que el Señor bendiga su santa palabra, mis amados hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Vamos ahora en estos momentos a recibir a nuestro pastor, al reverendo José Daniel Corte. Él tendrá el mensaje de esta tarde, mis amados. Vamos a tener una palabra de oración para que nuestro Dios le use poderosamente. Oremos, pastor. Te agradecemos, Señor, por la vida de tu siervo. Te agradecemos por esta palabra que has preparado, Señor, y que has dado a tu siervo para que pueda traer este alimento, Señor, saludable, Señor, a nuestros cuerpos, Señor. Y que podamos entenderlo, que podamos, Señor, recibirlo y también nutrirnos con él, pero compartirlo con aquellos que lo necesitan, Padre. En tus manos está la vida de tu siervo y esta palabra que viene, Señor, a cargo de él. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Argelia. Y mis amados hermanos, como ustedes recordarán, estamos, hermanos, estoy predicando acerca de las dispensaciones. Las dispensaciones, hermanos. Las dispensaciones son periodos de administración de Dios sobre la tierra, sobre su naturaleza. Dios no cambia, hermanos. Él nunca cambia. Él es el mismo siempre en su carácter, en su constitución. Pero en la forma de tratar con el hombre sí ha cambiado. Ha cambiado. En las diferentes dispensaciones ha cambiado. Y ha cambiado porque nos busca, hermanos. Nos busca de una manera, nos busca de otra manera, nos busca de otra manera. Para ver si nosotros, hermanos, respondemos y lo buscamos de todo corazón. Pero en cada dispensación, hermanos,
Aunque Dios ha dado todo lo mejor de Él para buscar al hombre, el hombre siempre ha fracasado, hermanos, en su parte. El hombre siempre ha sido, hermanos, infiel a Dios, hermanos. Y por eso el Señor tiene que buscar de otra manera. Yo les decía que Dios es como nosotros. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros a veces buscamos con mucho cariño, con mucho amor a nuestros hijos. Les hablamos, hermanos, con palabras amorosas, con palabras amables, para que ellos aprendan, hermanos, a hacer las cosas. Pero a veces ellos no quieren, hermanos. No nos hacen caso. Y entonces tenemos que cambiar nuestra estrategia. Tenemos que ser un poquito más duros con ellos, hermanos. Tenemos que quitarles privilegios. Tenemos que castigarlos, hermanos, aunque nos duele en el corazón, para ver si así ellos hacen caso. Y a veces ni así hacen caso, hermano. Y es lo mismo que hace nuestro Dios. Dios nos busca con cosas buenas, nos busca con grandes bendiciones, hermanos. Pero como nosotros no queremos, pues a veces tiene que cambiar su estrategia, hermanos. Y ya vimos que en la primer dispensación, hermanos, la dispensación de la inocencia, Dios dio muchísimas bendiciones, hermanos, al hombre. Todo lo que el hombre necesitaba, se lo dio, hermanos. Le dio también mandamientos, porque Él, hermanos, tiene todo el derecho de darnos mandamientos, porque Él nos creó. Entonces le dio mandamientos, y todos los mandamientos fueron para bien del hombre. Y le puso una sola prohibición: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como sabemos, hermanos, el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, hermanos. Cayó en el pecado, se rebeló contra Dios, hermanos. ¿Y cuál fue la consecuencia, hermanos? Que perdió la comunicación perfecta, la comunión perfecta con el Señor. Murió espiritualmente, hermanos, en ese mismo instante, como Dios se lo había dicho. Y empezó a morir también físicamente. Porque la muerte no era parte, hermanos, del plan de Dios para el hombre. La muerte vino como consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y el hombre empezó a envejecer, a enfermarse, hasta que murió, mis amados hermanos. Y como dice la Biblia, así como el pecado entró por un hombre al mundo, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y por eso, hermanos, aunque la muerte es algo extraño, no pertenece a la naturaleza humana original, todos tenemos que experimentarla como consecuencia del pecado. Gracias a Dios que Él envió a su Hijo para vencer a la muerte, hermano. Por eso es que los cristianos, hermanos, no practicamos o no celebramos el Día de Muertos, hermanos. Porque Dios es un Dios vivo. Es el Dios de la vida, no es el Dios de la muerte. No es el Dios de la muerte, es el Dios de la vida. Nosotros celebramos la vida, no la muerte, mis hermanos. Y mis hermanos, así pasó la primera dispensación, vino la segunda, la de la conciencia. Se le llama de la conciencia porque el hombre ya era consciente del bien y del mal, hermanos. Ya conocía el bien, ya conocía el mal. Dios, hermanos, empezó dándole bendiciones, no lo mató físicamente, le dio una nueva oportunidad de buscarlo, de restablecer la comunicación con Dios, la comunión perfecta con el Señor. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? El hombre fracasó también. Empezó primero con un homicidio, como Caín mató a su propio hermano, hermanos, por envidia,
por celos, por ver que él se presentaba con fe, con amor delante del Señor, hermanos, a ofrecer su sacrificio. Y él dice que era del maligno, hermanos. Él era del maligno. Y vino, hermanos, y engañó a su hermano, lo invitó a pasear y se levantó contra él y lo mató. Y después, hermanos, sus descendientes se dedicaron a cosas buenas, como la gente de hoy día. Se dedicaron a la ingeniería, a hacer ciudades. Se dedicaron a criar ganado, hermanos. Se dedicaron a las bellas artes como la música, la orfebrería, la poesía. Cosas buenas. Pero se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios, hermano. Y eso es lo que pasa hoy día. La gran mayoría de la gente hace cosas buenas. Llevan a su hijo para que pertenezca a un equipo deportivo, para que aprenda clases de piano, clases de danza, hermanos, para que se involucre en alguna actividad manual. Pero se olvidan de Dios. El problema no es, hermanos, hacer cosas de acá, materiales. Son buenas las cosas materiales, pero el primer lugar en nuestra vida debe ser Dios. Amén. En cambio, la descendencia de Set, hermanos, el hijo que sustituyó a Abel, dice la Biblia que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ellos no progresaron, la descendencia de Set no progresaron en lo material, hermanos, pero sí en lo espiritual. De ahí fue, por ejemplo, Enoc, el hombre que caminó con Dios y Dios se lo llevó. De ahí fue Matusalén, el hombre que ha vivido más años que ningún otro, 969 años. De ahí fue Lamec, que fue el padre de Noé y que fue el que predijo el diluvio, profetizó el diluvio. De ahí fue Noé, que fue el que salvó a la humanidad en el diluvio. Fueron hombres santos, hombres buenos. Pero al último, hermanos, dice la Biblia que las dos genealogías se juntaron. Dice que los hijos de Dios empezaron a ver que entre las hijas de los hombres había mujeres hermosas. Y tomaron para sí mujeres. Se revolvieron, hermanos, en yugo desigual. ¿Cuál fue la consecuencia? Que el mundo se llenó de violencia, hermanos. El corazón del hombre solamente pensaba en el mal, hermanos. Y a Dios le dolió en su corazón, hermanos, haber hecho al hombre. Y decidió destruirlo con un diluvio. Hermanos, el hombre, en lugar de buscar a Dios, hermanos, en lugar de restablecer su comunión perfecta con Dios, hermanos, se dedicó a otras cosas y olvidó al Señor. Y así terminó esa segunda dispensación. Hoy, hermanos, vamos a hablar un poco de la tercera dispensación. La dispensación que se ha llamado del gobierno humano. La dispensación del gobierno humano. Después del diluvio, después de terminar el diluvio, viene esta dispensación. La dispensación del gobierno humano es la tercera entre las dispensaciones. Su característica principal es que en este tiempo tuvo origen el gobierno humano, por medio del cual Dios le otorgó al hombre la autoridad de juzgar los hechos de sus semejantes y decidir el castigo del culpable. Como podemos ver, algunas de las costumbres iniciadas en aquellos tiempos continúan hasta el día de hoy, como es el caso del gobierno humano.
En esa dispensación tuvo su origen, pero ha perdurado por todas las generaciones, hermano. Y hasta el día de hoy todavía hay gobierno humano. El hombre se autogobierna. En todos los pueblos del mundo hay gobierno. Hermanos, después del fracaso del hombre en la segunda dispensación y de sus terribles consecuencias, que fueron el dolor de Dios y el diluvio universal, nuestro Dios dio una nueva oportunidad al hombre, mostrando su gran misericordia y amor. Ahí hubiera acabado todo, hermanos. En el diluvio hubiera acabado todo. Pero Dios, hermanos, mostró su gran misericordia y amor al salvar a Noé, a su familia y a los animalitos que estuvieron en el arca. Allí, hermanos, Dios mostró su gran misericordia y amor. Las bendiciones en esta dispensación fueron muchas. La primera bendición fue la preservación de la raza humana. La preservación de la raza humana, mis hermanos. Dios pudo haber destruido también a Noé y a su familia, porque todos somos pecadores y merecemos el castigo de Dios. Pero Dios le preservó la vida porque Noé era un varón justo. Era un varón justo. Fíjense cómo lo describe Génesis 6, 8 y 9. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Las mismas palabras que dicen de Enoc la Biblia. Con Dios caminó Enoc. También con Dios caminó Noé, mis hermanos. Y nos dejó así un gran ejemplo, porque Dios espera que tú y yo también caminemos con Él el día de hoy. Nosotros somos los Noés de este siglo. Somos los Enocs de este siglo. Y Dios espera que caminemos con Él. ¿Qué es caminar con Dios? Vivir de acuerdo a su voluntad, obedecer sus preceptos, sus mandatos, vivir en santidad delante de Él. Eso es, hermanos, caminar con Dios. Sin duda, esta acción divina nos muestra con claridad la gran misericordia de nuestro Dios y su amor por nosotros. Pues gracias a que Dios preservó la vida a Noé y a su familia, es que tú y yo estamos vivos. Y tuvimos la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo, obteniendo así la vida eterna. La segunda bendición de esta tercera dispensación, hermanos, fue la oportunidad de tener un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Déjenme decirles que Noé se convirtió en un nuevo Adán, hermanos. En un nuevo Adán. Por eso es que Dios le dio las mismas instrucciones que le había dado a Adán. Vean ustedes, hermanos, lo que le dijo Dios a Noé. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella.
Noé se convirtió así, mis hermanos, en un tipo de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Adán de la nueva humanidad renacida espiritualmente. Así como Adán es el padre de la humanidad físicamente, Jesús es el padre de la nueva humanidad. Amén. De aquellos que hemos creído en el Señor y que somos salvos por su gracia. Él es el padre de nosotros. Por eso, ahí en el libro de Corintios hace una comparación entre el primer Adán y el nuevo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. En Romanos también. Ahí habla de eso, la palabra del Señor. Noé, hermanos, así se convirtió en un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Una de las verdades más extraordinarias de la Biblia es el hecho de que siempre nos presenta realidades que podemos ver y experimentar todos los días, como lo es la supremacía del hombre sobre los animalitos. La Biblia nos habla de que Dios creó al hombre para ser, hermanos, el administrador de la creación. Y todo lo puso debajo de sus pies, hermanos. Todos los animalitos, dice aquí, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva. Y eso es lo que vemos el día de hoy. El hombre rige sobre la creación, hermanos. Porque ese fue, hermanos, el privilegio que nuestro Dios le dio. Entonces la Biblia nunca te va a hablar de cosas raras. Todo lo que la Biblia dice tú lo vas a poder demostrar simplemente viendo a tu alrededor. Porque la Biblia es la verdad absoluta, hermanos. Es la verdad de Dios. La tercera bendición fue una nueva oportunidad por parte de Dios. Cuando nosotros venimos contritos y humillados ante nuestro Dios, Él nunca nos echa fuera, sino que nos recibe entre sus brazos y nos perdona todas nuestras iniquidades, dándonos una nueva oportunidad. Amén. Y así fue con Noé. Por eso Noé dice que salió del arca, hermanos, ofreció sacrificios para adorar a Dios, para darle las gracias, hermanos, porque el Señor le había preservado la vida. El diluvio, mis hermanos, duró 1 año y 1 mes. No fueron 40 días, 40 días fue el tiempo que llovió. Pero el agua no solamente vino de la lluvia, también emergió, hermanos, de las corrientes artesianas que corren por debajo de la tierra, del gran abismo. El agua que también Dios había puesto al principio de la creación como una capa allá en el espacio, toda cayó. De tal forma que el mundo entero, hermanos, todos los montes debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Así lo dice la Biblia, mis hermanos. Y el agua, hermanos, cubrió todo. Así que, hermanos, duró mucho el agua. Dice que 150 días duró en su máximo volumen, hermanos. Y después empezó poco a poco a bajar, hasta que el arca encalló allí en el monte de Ararat, hermanos, y fue secándose poco a poco, regresando a los continentes. Por eso se abrieron tantos cañones alrededor del mundo, porque el agua regresó impetuosa, hermanos, abriendo la tierra. Y esos cañones quedaron como una evidencia del diluvio.
y muchas otras cosas, hermanos. Muchas otras cosas, los peces que se han encontrado en las cimas, en los lugares altos. Hay, hermanos, fósiles de peces, de trilobites, de animales del mar, caballitos marinos, en las montañas. Y bueno, tantas evidencias, ¿no? Yo tengo una lista completa y un estudio completo que hice sobre eso, que un día se los voy a decir, ¿no? Pero por el momento, hermanos, déjenme decirles que pues estaba bien agradecido Noé. Dice en Isaías 1, 16 al 18, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, esto nos enseña que no solo Noé tuvo la oportunidad o tuvo una nueva oportunidad por parte de Dios. Tú y yo también la podemos tener. Si tú le has fallado al Señor, hermano, el Señor te invita a venir a estar a cuentas con Él y te ofrece limpiarte tu corazón. Si tus pecados, dice, fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así la raza humana, que hubiera tenido su fin en el diluvio universal, tuvo una nueva oportunidad por parte de Dios. Gloria a su nombre. Amén. Ahora, Dios entonces estableció mandamientos también en la dispensación del gobierno humano, que se conocen como el pacto noéico, porque fue un pacto que hizo Dios con Noé. En el Edén hizo el pacto edénico con Adán. Después hizo el pacto adámico en la dispensación de la conciencia, con Adán también. Pero ahora era el turno de Noé. Haz un pacto con Noé, mis hermanos. Siempre en todo pacto hay dos partes. Empezaremos por ver la parte divina. ¿Cuál fue la parte de Dios en el pacto noéico? Vean ustedes, Génesis 9, 8 al 10 dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Entonces primero les avisa que está haciendo un pacto con ellos, hermanos. Dios prometió, cuando Noé ofreció el holocausto de gratitud, que no habrá más maldición contra la tierra y que no volverá a destruir la tierra con otro diluvio. Vean ustedes, en Génesis 8:21 dice: y percibió Jehová, bueno, dice desde el 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud,
ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios confirmó también el orden de la naturaleza, mis hermanos. Confirmó el orden de la naturaleza, cosa que podemos ver hasta el día de hoy. Fíjense, dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y así lo vemos, hermanos. Nuestro Dios ha sido fiel. Ha sido fiel. Y podemos ver, hermanos, que ese orden que estableció sigue intacto, tal como Él lo estableció. Dios Dios estableció también el gobierno humano. Que por cierto, más adelante la Biblia dice que el primer gobernante en el mundo fue Nimrod, hermanos. Por eso lo puse ahí. Nimrod fue el primer rey que hubo en el mundo. Pero Dios establece el gobierno humano. Eso está en Génesis 9:6. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, el hombre tiene el derecho de castigar, hermanos. Si es posible o si es necesario, hasta con la pena de muerte, hermanos. Hasta con la pena de muerte. Que aquí dice claramente, si un hombre derrama la sangre de su hermano, por el hombre su sangre será derramada. Por el hombre su sangre será derramada. Mis hermanos, y ese es un castigo pues extremo, cuando el hombre llega a extremos, hermanos. Pero aquí Dios lo está estableciendo, le está dando ese derecho al hombre de gobernarse. Ahora vamos a ver la parte humana del pacto noéico, hermanos. ¿Cuál fue la parte humana? El primer mandamiento fue fructificarse, multiplicarse y llenar la tierra. Versículo 1 y 7 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. El segundo mandamiento, mis hermanos, fue comer de toda carne y de todas las legumbres, menos sangre, menos sangre. Versículos 3 y 4 dice, todo lo que se mueve y vive os serán para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es interesante que en el Nuevo Testamento también se prohibió comer sangre, hermano. ¿Se acuerdan cuando les escribieron a los gentiles, hermanos, de lo que debían hacer? Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. O sea, la sangre, ¿saben por qué, hermanos? Porque en la sangre está la vida. La sangre es la vida. Y Dios no quiere que nosotros comamos sangre. En nuestra cultura mexicana
se acostumbra a comer la rellena y la moronga, que es sangre de animal cocinada. Yo en lo personal, mis hermanos, basado en ambos testamentos, sé que no debemos comer esa sangre. No debemos comer esa sangre, porque Dios así lo establece, hermanos. ¿Ya? Independientemente de que sea muy rica, muy sabrosa, yo la he probado. Yo la he probado, porque cuando era niñito, una vez mi mamá nos hizo. Y me fascinó. Pero la Biblia dice que no se debe comer la sangre. El tercer mandamiento fue respetar la vida de los demás, hermanos. Respetar la vida de los demás. Ya vimos que uno de los peores problemas actuales es el homicidio, hermanos, el genocidio, el suicidio. El hombre se dedica a matar, a matar, a matar. Ahora en la fiesta de muertos, hermanos, tal parecía que estaban celebrando los crímenes más que la muerte. Qué cosas tan horrendas se vieron este año, hermanos. En la Ciudad de México vendían pedazos así de pie, todos sangrentados, huesos, cabezas así partidas. Y la gente, hermanos, iba y se sentían contentos con su pedazo ahí de pie roto. Y eso pues recordando tanto crimen que ha habido, hermanos. Tantos crímenes que ha habido. Feminicidios. ¿Cuántas mujeres, hermanos, han muerto en forma violenta? Hermanos, el Señor quiere que respetemos la vida de los demás. El cristiano jamás debe verse envuelto en un homicidio. Jamás debe verse envuelto en una actividad violenta. Jamás. El cristiano debe ser pacificador. El cristiano debe, hermanos, emanar de él el amor de Dios para los demás. Fíjense, Génesis 9:5 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Si tú llegas a derramar sangre de un semejante, Dios te va a llamar a cuentas. Nunca va a quedar impune tu crimen. Le vas a tener que dar cuentas a Dios. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. De mano de todo animal la demandaré. El primero que había derramado la sangre de otro hombre fue Caín, al matar a su hermano Abel. Dios reprueba toda clase de homicidio y advierte que aquel que mate a otro, Él lo llamará a cuentas. Así que sabemos que todos los asesinatos de nuestros hermanos realizados tan cruelmente en los países árabes tendrán que enfrentar la justicia de Dios. Finalmente, hermanos, vamos a hablar hoy de la señal que Dios puso para recordar todo este pacto. Para que sepamos que a Él no se le ha olvidado ese pacto que hizo. Que está vigente y que todos los días Él se acuerda perfectamente de lo que Él dijo. La señal del pacto noéico fue el arco de Dios, el arco iris. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos.
Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Hoy día, hermanos, silenciosamente, cada vez que va a terminar de llover, aparece el arco otra vez para recordarnos la fidelidad del pacto de Dios. Qué maravilloso que la Biblia siempre nos habla de realidades que podemos ver y experimentar, y no de fábulas ni de cuentos de hadas. Ahí está el arco iris, hermanos. A veces sale doble y de lado a lado. Y cada vez que lo vemos, hermanos, nos acordamos de que Dios hizo un pacto con la humanidad. Amén. Y que va a ser fiel a su pacto. Porque Dios siempre es fiel. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.